¿Cómo fue que pasamos de esto Say, don't be stupid. I'm Dan Cupid. a esto? La buena representación de personajes LGBT en la animación y en los medios de comunicación en general ha costado bastante, pasando por censuras, cancelaciones, estereotipos dañinos y con ciertas limitaciones, para así poder complacer tanto a la comunidad LGBT como a los países más conservadores. Una de las primeras representaciones queer en la animación fue de un personaje que salió en la animación de Flip the Frog en el año 1933. El personaje se mostraba con movimientos afeminados y delicados. Él era ignorado y humillado por el protagonista, e incluso llegaba a convertirse en un monstruo gracias a una soda en mal estado que le dieron. En 1934 se aplicó el Código Hays, que contenía una lista de censuras creadas por el gobierno de los Estados Unidos con la ayuda de grupos religiosos. Según el código, las películas no podrían tratar temas perversos. Con este código, los guionistas, directores y productores se ponían creativos y empezaban a dejar pistas de que un personaje era queer. Se conocía como queer coding o codificación queer. Con esto empezó otro problema: los estereotipos y la mala representación. Los hombres homosexuales eran vistos como afeminados, débiles, con tonos de voz dulce y vanidosos. Las lesbianas, por otro lado, eran vistas como malas, promiscuas, egoístas y psicóticas. No hay que dejar de lado el hecho de que la mayoría, sino que todas estas historias, eran escritas por hombres heterosexuales. Y por otro lado, habían algunas representaciones LGBT que no eran malas, pero siempre los personajes terminaban muriendo. De ahí que se creó el patrón narrativo Bury Your Gays. Todo esto mientras empezaba la revolución sexual y el comienzo del movimiento LGBT. Con el auge de la televisión y los servicios de streaming, había menos regularizaciones que permitían una mayor representación, pero para lograr algo debían pasar por muchos niveles de aprobación. Rebecca Sugar creó Steven Universe en el 2012, serie animada con mucha diversidad LGBT en sus personajes. La relación de Zafiro y Rubí fue una de las más destacadas, aunque Cartoon Network no permitía que los personajes se besaran, cosa bastante injusta, ya que en la animación han habido muchos besos de parejas heterosexuales. Algunas personas se preguntaban que cómo eran capaces de poner temas para adultos en programas infantiles, pero con una pareja heteronormativa no decían lo mismo. La pareja de Zafiro y Rubí fue la primera pareja LGBT animada en casarse, un suceso bastante importante que abriría más posibilidades para mayor y mejor representación LGBT en la animación. Con esto empiezan a salir muchos personajes queer, pero también nace un nuevo problema: el queerbait y la inclusión forzada. Al ver la aceptación de la comunidad LGBT y los aliados hacia los personajes queer, varios creadores decidieron agregarlos a sus series. Pero en algunos casos se puede sentir que estos fueron añadidos solo para llamar la atención de la comunidad LGBT y para crear controversias y debates que a su vez traen más publicidad al producto. También en algunos casos se ponen representaciones de fondo, casi invisibles, con tal de poder borrarlos y censurarlos para luego poder transmitirlo en países más conservadores. Igual es hipócrita por parte de las compañías como Disney ponerse el globo arcoíris en el mes del orgullo y dárselas de inclusivos cuando son ellos mismos los que cancelan y censuran a los creadores de sus series, aparte de lucrar con el movimiento LGBT. Poco a poco se está mostrando cada vez más representaciones queer en la animación, aunque es algo decepcionante ver que series que sí han mostrado abierta y sanamente representaciones LGBT sean canceladas. Pero quizás en el futuro puedan haber más y mejores representaciones, sin caer en estereotipos dañinos, inclusiones forzadas y cancelaciones injustas, que dejan a grandes proyectos a medias o inconclusos. Te ha hablado Julián y te deseo buenas noches.